Hola, bendiciones para todos, nuevamente conectados en este espacio que es de crecimiento y mucha edificación para nosotros con estas herramientas poderosas que podemos obtener a través de la palabra de Dios en este espacio viviendo de la mejor manera, porque nuestro Señor nos ha enseñado la manera de vivir correctamente. Tú que te has conectado en este momento, te bendigo tu vida porque has dispuesto este tiempo. Así que no te distraigas. De donde quieras que nos estés viendo, escuchando, pido que estés allí muy atento a lo que el Señor quiere darnos, quiere darte en esta tarde aquí en Venezuela. Ya es de tarde. Y quisiera compartir contigo un mensaje que se titula Derribando los dioses. Y quisiera comentarte algo inicialmente. Estuve leyendo por allí que en 1978, un pastor evangélico estadounidense llamado Jim Jones dice que indujo a centenas de personas a un suicidio masivo. Y se dice que los que no se suicidaron fueron asesinados. Podemos ver que estas personas pasaron de la lealtad a la idolatría, a un hombre que se mostraba como un padre y que de alguna manera siempre les ofreció seguridad a sus feligreses. Él sentenció también lo siguiente, antes de que ocurriera todo esto. Él dijo, hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Pero luego que de manera incongruente, él dice lo siguiente, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Y lo demás ya se lo comenté de manera resumida. Creo que la seguridad ha sido uno de los mayores deseos del hombre. Tener seguridad es el mayor deseo de cada uno de nosotros. Y en la búsqueda de ella, paradójicamente, ocurren cosas como esta, que les ocurrió o que les aconteció a este grupo de personas, que en esa búsqueda de la seguridad no pudieron discernir algunas cosas. Todos, absolutamente todos, hemos experimentado algunas de estas situaciones de riesgo, de peligro, amenaza, otros de secuestro, enfermedad, separaciones, en fin, muchas situaciones que amenazan nuestra seguridad. Y también hemos sentido de alguna manera esa sensación de la pérdida de seguridad ante todo lo que se produce. Y en tal sentido, y con relación a esto, la mayoría de las cosas, escuche bien, la mayoría de las cosas que queremos, de las cuales anhelamos y otras que trabajamos para obtenerlas, apuntan siempre hacia la búsqueda de la seguridad, aún las personas con las cuales nos relacionamos. ¿De dónde parte todo esto? Esa búsqueda constante de estar seguro, de sentirnos seguros, a través de cualquier medio o a través de personas. El hombre, antes de pecar, según lo que dice Génesis, ese primer libro de la Biblia, en el primer capítulo y el segundo, el hombre estaba íntimamente relacionado con Dios, en espíritu, alma y cuerpo. Todo su ser tenía plena relación con Dios. Ellos no carecían de nada porque estaban completos en Dios, sin ningún tipo de necesidades materiales y mucho menos afectivas, porque Dios les suplía todo. Ellos sabían la razón por la cual habían sido creados. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos conocían perfectamente su razón de ser. Ellos conocían perfectamente su propósito. Ellos también eran aceptados por Dios. Estaban siendo protegidos por Dios. Tenían todo, absolutamente todo lo que necesitaban. Y no tenían la idea de lo que era carecer de algo, porque Dios era la fuente de todo.
No tenían carencia de nada. ¿Qué plenitud vivían ellos? De una manera tan amplia, en cada una de las áreas de su vida, no tenían nada de qué preocuparse, porque Dios se los suplía todo. Ellos estaban seguros en la presencia de Dios. Pero sabes, luego vemos en el capítulo 3, de allí en adelante, que una vez que ellos deciden, porque Dios le dio un albedrío, y ellos decidieron ser independientes de Dios. Ellos incurrieron en el pecado. Esto trajo como consecuencia que todo esto que había sido suplido por Dios y cada una de las necesidades que eran suplidas por la misma presencia de Dios, todo pasó a convertirse en necesidades. Ellos eran aceptados, ahora tenían necesidad de aceptación. De ahí en adelante, ahora el hombre tiene la necesidad de pertenecer. Tiene la necesidad de sentirse seguro. La necesidad de tener un significado y de estar también relacionado. Porque todo esto que tenían en la presencia de Dios, entonces dejaron de tenerlo por su mala decisión. Ahora el hombre tiene carencias. Y estas carencias, de alguna u otra manera, lo lleva a apegarse a todo aquello que le pueda dar estabilidad, a todo aquello que le pueda dar o brindar seguridad plena. Él busca esto en las personas, en las cosas, en la manera como puede también adquirir influencia, prestigio, para buscar significado y una razón de ser, para llenar todos estos vacíos que ahora tiene, pero muchas veces de manera ilegítima. El hombre busca el ser a través del hacer, busca el reconocimiento a través del dar a las personas, busca tener más cosas para sentirse protegido, para sentirse amado y también para sentirse aceptado. En otros casos, establece relaciones y conexiones con otras personas, buscando seguridad, sentirse protegido. Fue el caso de este gran número de personas que pusieron toda su confianza en un hombre que se presentó como un padre, prometiéndole seguridad. Y yo creo que de una forma natural, si usted y yo trabajamos, podemos satisfacer algunas necesidades. Y creo que el trabajar apunta hacia eso, que podamos cubrir nuestras necesidades y que podamos estar tranquilos. Qué bueno es vivir sin deudas. Qué bueno y qué gratificante es que podamos llegar a nuestra casa después de un día de cansancio, de agotamiento, y abrir nuestra nevera y encontrar comida para hacer. Qué bueno es que usted pueda tener una casa propia, de donde nadie lo esté sacando, de donde no tenga que pagar alquiler, o si paga alquiler, que usted pueda tener para hacerlo. Esto también es gratificante. Pero escuche, todos, absolutamente todos, tenemos necesidades que no se pueden satisfacer con el esfuerzo humano. Y quizás nosotros o muchas personas, al no entender esto, el hombre va llenando su vida y su corazón de cosas terrenales, porque considera que estas cosas pueden llenar a totalidad todos esos vacíos. Y va llenando su corazón de cosas terrenales como el dinero, como los objetos, aún con personas, amistades, posición, prestigio, tantas cosas que no son malas en sí mismo. Pero cuando ellas empiezan a ocupar la supremacía de nuestro corazón, ellas que debieran ser un medio en nuestra vida, se convierten en un fin. Se van convirtiendo en un fin en sí mismo y el centro de nuestra vida para sentirnos seguros en ella, dejando muchas veces a Dios de lado.
porque pareciera que Dios es solamente necesario cuando tenemos problemas y tenemos situaciones. De lo contrario, podemos valernos por nosotros mismos. Y de alguna u otra manera fue lo que fue lo que hicieron Adán y Eva. Se independizaron de Dios, creyendo que ellos podían valerse por sí mismos. Pero, ¿sabes? Tristemente quedaron desprovistos de todo aquello que solamente Dios les podía dar. De ahí en adelante, todas son necesidades. El hombre olvida olvidamos todos muchas veces, que las cosas que suceden en la vida y aún las cosas que tenemos son cambiantes. Y creo que esto lo va a escuchar en muchos de mis mensajes. La vida se presenta muchas veces como muy fútil y todo, como lo dijo Salomón, debajo de la tierra siempre va a ser cambiantes. Las cosas son transitorias, otras quizás no cambian en su esencia, pero dejan de ser. Como se los decía antes, cosas, personas, palabras que alguien da, promesas, estatus, posición. Nada está completo en esta tierra. Nada es eterno en esta tierra. Y según lo expresa Primera de Juan 2:27, dice que el mundo pasa y sus deseos. Todo es cambiante. Y todas estas cosas van llenando el corazón del hombre. Y sabes, le prometen una seguridad plena, que estará seguro con todas estas cosas. Y cuando todo esto empieza a sustituir el lugar de Dios, escúchelo bien, es cuando pasa a la categoría de convertirse en un ídolo, de convertirse en un Dios. Pero no Dios con D mayúscula, sino Dios con D minúscula, un falso Dios. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra ídolo, consideramos que solamente eso le incumbe a las personas que adoran imágenes, que tienen una estampita o que veneran alguna foto, algún tipo de imagen. Déjeme decirle que no. Eso también nos incumbe a cada uno de nosotros. ¿Y dónde lo podemos ver? En la misma carta de Primera de Juan, en el versículo 5. Allí, el último versículo, usted lo puede corroborar, de ese capítulo y de esa carta, después de que Juan está hablando de la victoria que nosotros podemos tener sobre el mundo por nuestra fe en Jesucristo, él advierte algo. En ese último versículo, en el número 21, dice lo siguiente: queridos hijos, está hablando a nosotros, está hablando también a la iglesia. Queridos hijos, apártense de los ídolos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quería expresar Juan a cada uno de nosotros como iglesia? Que nadie tome el lugar que debe tener la fe en Jesucristo. Por eso él sentenciaba de esta manera y decía: queridos hijos, hijitos, apártense de los ídolos. Un ídolo es un falso Dios que viene representado de muchas maneras. No solamente de cosas que son inanimadas, sino de cosas que no se ven, que están aún en lo profundo del corazón del hombre, entronándose como lo que son un Dios falso. Un ídolo es todo aquello que promete en nuestra vida un cimiento estable, aquello que promete una durabilidad en las cosas que nos ofrece o lo que hacemos. Representa también todo aquello en lo que el hombre se aferra para sentirse seguro y para sentirse confiado. Colocando aún en él, pueden ser cosas, como le decía al principio, pueden ser personas, puede ser estatus
Puede ser aún el mismo conocimiento. Y el hombre lo coloca allí su estabilidad espiritual, su estabilidad afectiva, emocional y material. En eso, dejando a Dios por fuera, dejando a Dios de lado. Un ídolo es un fundamento de arena que promete una seguridad permanente, pero que usted y yo sabemos que eso está lejos de la realidad. Por eso los ídolos, cualquiera que sea, nos da la promesa de una satisfacción definitiva. No es cierto. Usted y yo lo sabemos, porque es algo que solamente Dios, exclusivamente Él puede dar. Razón por la cual las personas ante estos ídolos le dan un valor supremo y otros les rinden culto en lugar de Dios. Se le rinde adoración, ¿sabes por qué? Aunque la persona no se postre o se arrodille, se le rinde adoración. ¿Por qué? Porque se le da reconocimiento a lo que pudiera presentarse como un ídolo. ¿Por qué este ídolo es falso? Porque tiene un cimiento falso. Porque nada ni nadie nos puede dar seguridad plena y definitiva en esta tierra. Eso solamente lo puede hacer Dios. Es algo que solamente le corresponde a Dios, pero sin darnos cuenta, se lo conferimos a otras personas. Se lo conferimos a las cosas que tenemos. Le atribuimos lo que le corresponde a Dios a otras cosas o a otras personas. Y nosotros podemos tener muchos ejemplos de eso. Y quizás muchos de nosotros, sin darnos cuenta, también hemos levantado ídolos en nuestro corazón que de manera progresiva han ido, ¿sabes?, quitando el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por ejemplo, hay personas, muchos padres, que cuando sufren el síndrome del nido vacío, como lo llaman, cuando los hijos crecen y tienen que irse del hogar porque quizás tienen que prepararse, seguir estudiando o simplemente se casan, ellos consideran que ya no tiene su propósito en la vida, que el propósito en la vida terminó, que no hay más nada por qué vivir. Otros, por otro lado, cuando sufren un divorcio, una ruptura sentimental o la separación o la muerte de un familiar, sienten que su vida se fue con esta persona, que ya no hay más nada por qué vivir, que todo perdió sentido y lo demás pierde valor ante eso, cerrándose a otras posibilidades y quizás también a otras oportunidades. Personas que trabajaron por años en una empresa, en una institución, y fueron reconocidos por su trabajo, por su entrega, por la manera como hacían su trabajo con excelencia. Pero al perder el trabajo, o quizás al estar jubilado, los ha embargado un sentido de insignificancia, de poca valía. Sienten que ya no tienen valor o simplemente no hay más nada que hacer, entrando en depresión y en ese sentido de insignificancia. Obviamente, amar a las personas no es malo, no me malentienda lo que le estoy diciendo, ni tampoco ser excelentes en lo que hacemos. Creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros hacer las cosas bien y más aún cuando nosotros servimos a Dios. Tampoco es malo trabajar para obtener lo que queremos, lo que anhelamos, aquellas cosas que queremos para nuestra vida y también para nuestra familia. Pero ¿dónde radica el problema? Cuando colocamos a las personas, a las cosas, como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestra seguridad.
Y eso no se ve solamente fuera de las congregaciones. Eso se ve también dentro de las congregaciones. Como las personas aún ponen como el centro de su vida el ministerio. Lo que hacen para Dios, paradójicamente, dejando a Dios de lado. Todo lo que quita mérito a Dios, todo lo que lo desplaza, lo hace prescindible, siempre va a ser un ídolo, va a ser un falso Dios. Y usted puede ver que en el Antiguo Testamento, de manera bien reiterada, el Señor advirtió a su pueblo acerca de esto, acerca de la idolatría. Y podemos ver en Éxodo 20, usted luego lo lee del 3 al 5, cuando el Señor expresa: no tengas ningún ídolo, ninguno. No te inclines delante de ellos, ni le adores. Y les decía anteriormente que adorar no implica solamente postrarnos, sino cuando nosotros le damos reconocimiento a las personas y a las cosas, que solamente obedece a Dios. Y sigue diciendo: yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, porque solamente Él merece reconocimiento y adoración de los atributos que solamente Él tiene. ¿Cuántas veces escuchamos a las personas cuando quizás tienen algún problema con otro y dicen: no me abandones, no me dejes, tú eres el que llena mi vida, tú eres el centro de mi vida, ¿qué voy a hacer ahora sin ti? Sin ti me muero, sin ti no voy a poder hacer más nada. Personas que quizás están considerando que pueden perder su trabajo y dicen: ¿qué voy a hacer de ahora en adelante si pierdo esta fuente de mi provisión? Usted y yo podemos recibir la provisión de muchas maneras y de muchas personas, pero el proveedor siempre será Dios. Y eso usted lo ha visto, porque quizás en su hogar, en su familia, ambos han quedado sin empleo. Ambos han quedado sin las cosas que hacían antes para traer la provisión a sus casas. Pero Dios no te ha dejado. Y de alguna manera Él te ha provisto, aún a través de personas que quizás no conozcas. Él ha traído la provisión de muchas maneras. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor. Cuando no provee a través de ti ni de nadie, Él se presenta para proveernos. Por eso el Señor decía una y otra vez de manera reiterada a su pueblo: cuidado con la idolatría. No adores a dioses falsos. Y la idolatría tiene que ver con la práctica. La práctica en palabras, en acciones, en actitudes, en relaciones, aún en decisiones. Porque ¿cuántas veces tomamos una decisión confiando en lo que tenemos? Que hoy puede estar y quizás mañana no. He visto muchas personas que han tomado decisiones trascendentales en su vida confiando en la palabra de otros. Eso es una forma también de idolatría, porque tiene que ver con la práctica de atribuir el valor absoluto a lo que tiene valor relativo a lo que es cambiante. Y como les decía, pueden ser situaciones, pueden ser cosas, pueden ser recursos, pueden ser personas. Le atribuimos valor absoluto a aquello que solamente es un medio. Y nos vemos muchas veces adorando aún a la bendición que Dios nos ha dado. Exaltando aún más que al mismo Dios lo que hemos recibido de parte de Él. No me malentienda. Una cosa es el agradecimiento a Dios, el reconocimiento a Él. Pero otra cosa es adorar lo que Él nos ha dado. Ha sido un medio, pero no es el fin. Y muchas veces, aún lo que Dios nos da, aún el servicio que hacemos para Dios, lo que podemos tener,
lo elevamos por encima de Dios. Eso es idolatría. Por eso podemos ver también más adelante, como antes lo leí en el Nuevo Testamento, que Juan advierte a la iglesia que se guarden de los ídolos. Hijitos, queridos hijos, apártense de los ídolos. El sistema idolátrico, usted y yo podemos ver cómo ha ido cambiando con el tiempo. Antes las personas adoraban a las imágenes, aún lo hacen. Las personas adoraban a lo que era hecho por el hombre, adoraban al sol, la luna, todo lo que estaba por encima de ellos. Adoraban aún al fuego, a los animales. Más adelante podemos ver que este sistema idolátrico pasó a diversas ideologías, aún al conocimiento, las filosofías, también a los apetitos humanos, también a la codicia, la lujuria y la avaricia. Pasaron a ser idolatría, sistemas idolátricos en el hombre. Ahora la idolatría ha sido pasada a cosas como el dinero, los bienes y las posesiones. Y sabes, el narcisismo, por ejemplo, es el Dios falso más presente en nuestra cultura. En este sistema contemporáneo donde todos estamos. El narcisismo aún se levanta en las congregaciones porque es colocando al hombre como centro de todo. Como si todo lo que él puede necesitar está dentro de él, desplazando a Dios. El narcisismo se presenta como una preocupación excesiva y centrada en el mismo hombre, que muchas veces le impide ser empático con las demás personas, que le impide aún ver la necesidad de las personas que están a su alrededor. ¿Cuántas veces vemos aún hombres y mujeres de Dios con esta influencia narcisista que pueden ver a su familia pasando condiciones, pasando situaciones y no les importa? ¿Por qué? Porque toda su atención está en ellos mismos. Y lamentablemente el narcisismo junto con el materialismo, que lo estamos viendo también, están entronados en las familias, están entronados en la sociedad y en la misma iglesia. El hombre cree que la fuente de todas las cosas está en él mismo. Obviamente, ¿sabes? La Biblia nos dice también que nosotros debemos amarnos. Dice la palabra de Dios, antes de amar a otros, debemos amarnos a nosotros mismos. Pero ¿de dónde proviene la fuente de ese amor propio? Proviene es de Dios. No lo vamos a excluir. Amamos a Dios, recibimos su amor. Eso nos lleva a valorarnos a nosotros mismos, centrados en esa misma base del amor para poder amar también a otros. Primera Timoteo 3, del 1 al 5, dice lo siguiente. Ahora bien, lo dice Pablo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Tiempos donde la idolatría impera de muchas maneras, que muchas veces nos afecta y no nos damos cuenta. Dice, la gente estará llena de egoísmo. ¿No es esto narcisismo también? En otra expresión, avaricia, que tiene que ver con el materialismo. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Todo esto entronado en el corazón del hombre, levantado como dioses, como ídolos falsos. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Dice, con esta gente ni te metas. Ese materialismo
que es el Dios visible de estos tiempos, porque hay dioses que no podemos apreciar, pero el materialismo es el Dios visible de este tiempo y es uno de los dioses que se levanta de una manera más poderosa en la cultura y también en nuestra familia. Actúa con tanto poder en las familias que lo vemos quizás en nosotros como padres, que nos esforzamos y trabajamos para darles cosas materiales a nuestros hijos, para que ellos nos representen bien, para que ellos estén a la altura de los estándares de este mundo, para que no los vean menos, para estar bien representados. Y dejamos la vida en un trabajo quizás, pero dedicamos poco tiempo a compartir valores y principios. ¿Por qué? Porque el Dios del materialismo está entronado en nuestro corazón. Y el hombre busca aún la seguridad y reconocimiento a través de lo que posee. Eso le da seguridad. Por eso Filipenses 3:19 dice lo siguiente: su destino es la destrucción. Adoran al Dios, con D minúscula, al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y para nosotros, como les decía, la idolatría más notoria para muchos de nosotros como cristianos es aquella idolatría de las imágenes. Pero hay muchos ídolos que se establecen en el corazón del hombre, en nuestro corazón, que han desplazado a Dios. ¿Y cómo lo vemos muchas veces? Porque ocupan el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Nos levantamos y es lo primero que está en nuestra mente. Aún preocupaciones, personas, emociones, sentimientos. Nos acostamos y es lo último en el día que le dedicamos tiempo. Y quizás aún cuando llega la madrugada y somos interrumpidos porque tenemos que ir al baño, eso es lo primero que se asoma en nuestra mente. Y no solamente le dedicamos nuestros pensamientos, sino que le dedicamos también nuestro tiempo. Son ídolos que se levantan en nuestro corazón y no nos damos cuenta. El hombre fue creado para adorar a Dios, para darle reconocimiento. Y sabes, no hay reconocimiento sin honra. Y si usted y yo decimos que adoramos a Dios y que Él es el que tiene la supremacía en nuestro corazón y Él es el primero en nosotros, ¿cuánto pensamos en Él? ¿Cuánto tiempo le estamos dando? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a cultivar nuestra relación con Él? Si no le estamos dedicando, si Él no está en nuestros pensamientos, entonces Él no está en primer lugar en nuestras vidas. Porque al posicionar otras cosas en nuestro corazón, ¿sabes? Nos estamos perdiendo de lo verdadero, de lo que Dios realmente nos quiere dar, que es lo que tiene aún durabilidad en este mundo cambiante, donde las cosas están un día y quizás otro día no. Donde las personas nos prometen estar con nosotros hasta la muerte, aún darnos como Pedro su propia vida y después cambian de parecer. Cuando quizás las cosas no favorecen o hay otras alternativas más atractivas. Y lamentablemente algunas veces nos damos cuenta de esto cuando hemos dejado gran parte de nuestra vida en eso. Yo lo he visto muchas veces. Como personas trabajan con ahínco en algo que ni siquiera llegaron a disfrutar. Trabajando en algo que quizás va a ser para su familia. Pero cuando han dejado todo su salud, su tiempo, toda su vida en eso, ya no tienen familia. Ese es el Dios que se levanta. Que progresivamente, sin darnos cuenta, va destronando al Dios verdadero. Lo vemos también con muchas personas, lo he visto y quizás también a usted le ha ocurrido. Personas que tienen un estatus o cierto lugar en un grupo de la sociedad,
pero sufren una pérdida económica, una debacle financiera, y entonces empiezan a experimentar un sentido de insuficiencia, un sentido de poca valía, de falta de propósito, como que si la vida toda perdió valor. ¿Por qué? Porque el ídolo, escúchelo bien, el ídolo siempre va a dar una promesa de valor, pero condicionado. Siempre va a estar condicionado y nunca va a ser eterno. Pero nuestro Dios es diferente. Siempre va a ser diferente. Y lo podemos ver aún en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Como nos hizo ver el valor que ya teníamos y nos otorgó la gracia sin merecerla. Que aún cuando no tengamos nada material o mayores influencias, eso no nos resta valor. Él nos sigue amando y aceptando de la misma manera. Porque no valemos ante Él por lo que valemos si tienes que verte de la misma manera. No valemos ante Él por lo que podamos alcanzar o por lo que podamos tener, sino que ya somos valiosos. Y muchas personas no entienden eso, ni siquiera en las congregaciones. Personas, sabes, que hacen y hacen y hacen para ser, cuando no entiende que ya son. Personas que hacen muchas cosas para Dios, para buscar aceptación en Él, y no se dan cuenta que ya son aceptados, porque creemos que nuestro Dios es como las personas, que su amor está condicionado, que su aceptación está condicionada a los méritos o los alcances que podamos tener. Tristemente, hay muchas cosas en este sistema que compiten con Dios para posicionarse en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que logran hacerlo muchas veces. Logran entronarse en nuestro corazón. No solamente cosas, y no solamente personas, sino también la depresión, las preocupaciones, el miedo está entronado ahí como un ídolo. Te levantas y el miedo está presente. Te acuestas y él está allí latente. En todo momento y en todo tiempo, todo lo que decides hacer está relacionado con él y aún dejas de hacer muchas cosas porque tienes la cuerda corta de él que no te permite ir más allá. Aún los problemas se levantan como un Dios. Cuando ocupan todo nuestro tiempo en nuestra mente, en nuestros pensamientos durante todo el día, llega otro día y está la misma situación ahí en nuestra mente. Y no solamente nos quita espacio en nuestros pensamientos, sino que nos quita también el sueño. Nos va debilitando en nuestra fe. Queremos hablar solamente de ello, lo que me está pasando, lo que me está ocurriendo, lo que otros me están haciendo, lo que no puedo resolver. Mis problemas son tan de nosotros que hablamos mis problemas. Y con esa actitud nunca van a dejar de ser tus problemas. Así como cuando la gente habla de mi enfermedad, hasta que dejen de ser tuyas, las vas a tener. Y sin darnos cuenta, lo hemos elevado, los problemas o cualquier situación, a la categoría de un Dios con D minúscula, a la categoría de un ídolo. El ídolo siempre va a aprovechar nuestras carencias. El ídolo siempre va a aprovechar nuestras vulnerabilidades. Así, ¿sabes cómo aprovechó en Adán y Eva una vez que quedaron desprovistos de todo? Se empezaron a levantar ídolos en su corazón, hasta el sol de hoy, en muchas personas. El ídolo aprovecha las debilidades, los temores, las ansiedades. ¿Sabes con qué propósito? Para darnos la promesa de una seguridad, la falsa promesa, mejor dicho. La falsa promesa de una seguridad plena. Como cuando muchos jóvenes, ¿sabes? Se les ofrece las drogas. Esto te va a hacer olvidar los problemas.
O cuando las personas tienen oferta de otras cosas y dice, tranquilo, esto te va a hacer olvidar tus situaciones, tus problemas, con esto te vas a sentir bien. Con esta pastilla, ¿sabes? Se te va a olvidar la ansiedad, que tienes situaciones, preocupaciones. Esa es la falsa propuesta de un Dios falso. Entonces, ¿cómo se va formando ese ídolo? Él tiene su ciclo en nosotros. Aprovecha esas vulnerabilidades, las carencias. Cuando la persona va experimentando, escuche bien, un sentido de insuficiencia, porque quizás le aconteció un abandono, una decepción, perdió algo. La persona va experimentando ese sentido de falta de significado, de seguridad, por el rechazo que ha sufrido. En ese momento es cuando puede ser un terreno fértil para que un ídolo se levante. Un terreno bien abonado para él, para que otras cosas entonces empiecen a presentarse como una propuesta para suplir estas necesidades. Y sabes, quizás esos ídolos por un tiempo te hacen sentir poderoso, que tienes mucha fuerza, porque vienen representados en el dinero, en la posición, quizás en el carisma, en la influencia que puedas tener, en muchas cosas, en una relación que recién inicias. Pero, ¿qué hacen ellos? Empiezan a encubrir las debilidades y las necesidades que tenemos. Quizás estás atravesando una situación emocional o sentimental. En ese momento puede aparecer el ofrecimiento del ídolo para cubrir esa necesidad inmediata que tiene. Pero no estás resolviendo el problema del rechazo, de la falta de significado que tienes en tu vida. El ídolo siempre va a dar como ese sentido de satisfacción, porque él se levanta de alguna manera, como te dije, para compensar las limitaciones, las necesidades que cada uno de nosotros experimentamos, porque te da una sensación de aceptación, de que te entiende como nadie te puede entender, que ha acertado a lo que tú necesitabas. Es esa sensación como de plenitud, de reconocimiento que se experimenta al poder incurrir en él. Puede convertirse también en nuestra razón para vivir, en la razón de nuestra existencia. Por eso es, como te decía al principio, que muchas personas, por ejemplo, que se jubilan, pierden su significado. Porque allí estaba toda su vida, en el reconocimiento, en el trabajo que hacían. Otros, por otra parte, que envejecen, consideran que han perdido valor. ¿Sabes? Me agradó muchísimo las palabras de alguien que escuché en estos días. Y yo concordaba con eso. Que llegaba a sus 50 y tantos. Decía, este es el tiempo donde me he atrevido a hacer mayores cosas, confiando en lo que Dios me ha dado y el potencial que he recibido de parte de Él. No está viendo la vejez como el final de sus días, o las líneas de expresiones como que si le están restando valor como persona. No ha perdido valor, sino que más bien es el tiempo donde de manera mayor y de manera más plena está desarrollando muchas cosas en su vida. La vejez no te quita valor. El Dios tiene su tiempo de seducción. Vemos las personas que se someten a una carrera constante para mantener la posición. Otros tienen trabajos que le absorben todo el tiempo. En muchas áreas, no solamente en lo secular, sino también aún en nuestra vida ministerial.
trabajos que la absorben todo el tiempo por el estatus, la reputación que eso le da, y buscan el significado en eso. ¿Y sabes qué? El Dios con D minúscula, Él siempre va exigiendo más. Así como una persona narcisista, que nunca está conforme con nada, que le puedes dar la vida entera, pero jamás va a estar conforme con lo que tú le des. El falso Dios va exigiendo más, cada día más tiempo, más atención, con el propósito de mantener la posición y la gratificación que eso le da. Y yo quiero que pongas mucha atención a esto. Porque quizás, ¿qué cosas están en nosotros en esa posición? Y nos van exigiendo más tiempo, más dedicación. Y nos sentimos que estamos recibiendo gratificación por eso. Pero Él nunca está conforme. Siempre va a querer más. ¿Y sabes cuál es el fin del enemigo? Que nosotros prescindamos de nuestra dependencia de Dios y nos hagamos dependientes de otras cosas. Que otras cosas cubran nuestro tiempo, nuestro espacio a totalidad. Y en muchos casos anulándonos a nosotros para darle vida a eso. Entiende algo. Lo que hacemos, aun cuando sea para Dios, no define lo que somos. No me cansaré de decirte esto. Nosotros no hacemos para ser, sino porque somos, hacemos. Que aunque no tengamos todas las cosas que queremos, que anhelamos, no dejamos de ser. Seguimos siendo. Pero sabes, llega el momento también donde ese ídolo es derrumbado. Porque llega el momento donde Él nos va a abandonar, el falso Dios. Llega el momento, como todas las cosas, que no tienen un fundamento verdadero, un cimiento verdadero, que tarde o temprano se van a derribar. Y esto ocurre, ¿sabes cuándo? Cuando somos enfrentados a esa realidad de las circunstancias contrarias. Cuando quizás empezamos a atravesar cosas que no queríamos. Empezamos a perder aquello que quizás considerábamos que era eterno aquí en la tierra. Y en lo cual nosotros depositamos toda nuestra vida, toda nuestra fuerza y toda nuestra atención. Llega el momento que la promesa del falso Dios se desploma, bien sea por el exceso de trabajo, de dedicación, o la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, quizás la traición de algo, quizás una relación que se rompe, un desengaño, una desilusión. Entonces esa realidad de una manera repentina llega a nuestra vida. La realidad de dónde estamos sin ese falso Dios. Dándonos cuenta que nuestra vida estaba fundamentada en algo totalmente cambiante. Totalmente a veces incierto, como todas las cosas que están debajo de la tierra. Y sabes, el falso Dios nos abandona, entonces nos sentimos perdidos. Como aquel hombre que me dijo, me siento perdido. Ya no sé qué hacer con mi vida. Trabajé por muchos años en esa empresa y ahora estoy jubilado y no sé qué hacer. El falso Dios nos abandona y a veces quedamos heridos y quedamos molestos y en ocasiones abrumados porque aquello en lo cual nosotros cimentamos nuestra vida ya no está. Porque la promesa de una satisfacción definitiva se disuelve. Siempre se va a disolver. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante esto? Podemos reaccionar con resentimiento, con depresión y en algunos casos también con autodestrucción. Pero creo firmemente
que cuando el Dios se derrumba, es el momento definitivo para nosotros iniciar ese proceso de sanidad en nuestra vida. Ese proceso de sanidad que nos va a llevar a ser libres del rechazo. Ese rechazo que nos llevaba a aprendernos de las personas y ser controladores y ser narcisistas por la baja estima que teníamos. Empezamos a ser libres de la insignificancia. Pero usted y yo tomamos la decisión de hundirnos o permitir que el Señor sane nuestro corazón. ¿Sabes? Todo lo que perdió Adán y Eva en el Edén es recuperado a través de Jesucristo. ¿Qué perdieron ellos en el Edén? El significado, la protección, la seguridad y la aceptación plena. Pero ahora todo esto nosotros lo tenemos en el Señor. Y te animo en el nombre de Jesucristo. Que si tú tienes o si tenemos un falso Dios en nuestra vida, que le quitemos esa condición de nuestro corazón a todo aquello que no está en la posición correcta. Porque obviamente Dios nos ha rodeado de personas maravillosas. Yo tengo personas maravillosas. ¿Sabes? Familia, hermanos, amistades, que nos bendicen de muchas maneras. Y ellos tienen un lugar importante en nuestro corazón y los amamos, pero no son el centro de nuestra existencia y nuestro valor, porque todo es relativo. Por eso dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo te invito en este momento que tú cierres tus ojos, por favor. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está hablando a tu corazón, como ha hablado el mío. Porque muchas veces decimos, no, yo adoro solamente a Dios. Y Él es el único que está en el centro de mi corazón. Pero cuando me di cuenta, había muchas cosas que estaban usurpando el lugar de Dios. Había muchas cosas que de alguna manera estaban en el lugar incorrecto. Ahí con tus ojos cerrados, entiende que solo Dios es el que da valor y significado a nuestra vida de manera plena. Si tú y yo no entendemos esto, estaremos buscando en las personas constantemente esto, que ni siquiera ellos mismos tienen. Que ellos también están en la búsqueda de esto. También nadie nos puede dar a plenitud lo que solamente Dios nos puede dar. Si no entendemos esto, estaremos haciendo cosas constantemente para hacer sin entender que ya somos, esperar de otros lo que solamente Dios nos puede dar. Teniendo expectativas irreales acerca de las personas y de lo que ellos nos tienen que retribuir por lo que nosotros damos. Sabes, tener que derribar un Dios falso es doloroso, porque muchas veces tiene que ver con personas, tiene que ver con cosas que hacemos. Y derribar ese Dios en nuestro corazón deja un hueco en nuestro corazón, en nuestra alma, que solamente Dios puede llenar. Quizás tú has visto de manera abrupta cómo se derribó tu Dios, en donde tú tenías tu esperanza y donde creías que toda tu vida iba a estar en plena hasta el final de tus días, y ha quedado ese vacío y ese hueco en tu corazón. Solamente Dios lo puede llenar. Porque los ídolos, cualquiera que sean, dan la promesa siempre de una satisfacción definitiva, de algo pleno. Cuando se derrumban, nos sentimos angustiados, abandonados, que pareciera que nuestra vida perdió propósito y sentido. Pero sabes, es el momento para acudir a Dios. Es el momento para que Él, como te dije, llene todo vacío, para que Él llene ese lugar que es el centro de nuestra vida, donde Él siempre tiene que estar. Y así, solamente así, nuestra vida estará segura. Porque sabes que si es inseguro, totalmente inseguro,
depositar nuestra vida en otros. Pensar y considerar que los demás tienen lo que yo necesito a cabalidad. Eso es lo más inseguro que nosotros podemos hacer. Nuestra seguridad está en Dios. Que podamos cimentar nuestra vida en Él. Él es el lugar de nuestra seguridad. En Él tiene que estar nuestra vida, en lo eterno, no en lo temporal. Y por otra parte, si usted cree que Dios no puede resolver sus problemas, que son más grandes, ¿sabe? Usted está elevando su problema a una posición mayor que Dios. Entonces jamás tendrá solución. Pero ¿sabes? La perspectiva correcta es que ningún problema está por encima de Dios y que Dios, cualquiera que sea, puede solucionar todo tipo de situación y problema en nuestra vida. Por lo tanto, todo problema puede someterse a Dios. Y quiero dejarte estos versículos, porque tú dirás, ¿cómo puedo lograr esto todos los días? Con el conocimiento de Dios y su palabra. Tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Busca refugio en Él. Refúgiate en Él. Todos los días refugiémonos en Él. Dice en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, dice Jehová. Como te decía, ninguna persona en esta vida está completa para llenarnos y darnos seguridad a plenitud, así nos ame, como solamente Dios lo puede hacer. Y como te dije anteriormente, si tú has llenado tu corazón de otras cosas, este es el momento propicio de decirle, Señor, hoy retorno a ti. Yo quiero que seas el centro de mi vida. No quiero decirlo solamente de palabras. Quiero confiar en ti, que tú seas la fuente de mi seguridad, porque dice, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Fuimos creados para adorar a Dios, para tenerlo como el centro de nuestra vida. Y si no lo adoramos a Él y no le damos reconocimiento, terminaremos entonces adorando otras cosas, aún nuestros propios talentos, aún nuestra propia vida, aún nuestras propias capacidades. Nuestro fundamento y nuestra vida no está en nuestro ser, como lo dicen muchas personas. Sabes, nuestra seguridad está en Dios.